de iniciar con el tema que respectivamente nos tocó, recordemos lo que es derecho. La palabra derecho proviene del latín direptum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. Ahora bien, para entrar a nuestro tema, debemos de saber qué es derecho civil, ya que nuestro tema viene de él. El derecho civil es la rama del derecho que, en general, regula el estado civil de las personas, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos, las relaciones de familia y las sucesiones, entre otros aspectos relativos a la vida ciudadana, de ahí su carácter civil. El derecho civil tiene naturaleza privada. El derecho civil se divide en 4 grandes ramas: la parte general, el derecho subjetivo en general, la nacionalidad, el domicilio, la adquisición y extinción de la personalidad civil, el derecho de obligaciones y contratos, responsabilidad contractual y extracontractual, y régimen jurídico general y especial de las obligaciones y los contratos, los derechos reales, propiedad y posesión, derechos reales de goce, de adquisición, preferente y de garantía, con especial atención al derecho hipotecario y el derecho de familia y las sucesiones, regulación del matrimonio, relaciones entre los progenitores y los hijos, derecho de alimentos, herencias y distintos modos de suceder. Antes de comenzar a hablar directamente de lo que es el incumplimiento de contrato, primero tenemos que conocer o saber el concepto de 2 palabras que engloba o encierra este título, que en nuestro caso sería incumplimiento y contrato. Bueno, el incumplimiento consiste en la falta de ejecución por parte de alguna de sus obligaciones contractuales, es decir, cuando una persona no cumple con su parte del trato que le correspondía llevar a cabo. Por otro lado, podemos definir el contrato como un pacto o bien un acuerdo entre 2 partes, y por parte se puede referir, por ejemplo, a 2 personas físicas o morales. Mediante este acuerdo, las partes firmantes establecen un compromiso entre ellas, que no es otro que el de cumplir ciertos aspectos obtenidos en ese contrato que se les vincula. De este modo, se genera una serie de obligaciones entre las partes o ambas partes. Estas obligaciones, por desgracia, no son siempre objeto de cumplimiento. Por lo tanto, incumplir un contrato es, tal y como lo indica el propio término, incurrir en la falta de cumplimiento de una o diversas cláusulas de un acuerdo entre 2 partes. Cuando hacemos referencia a este término, lo más habitual es que se nos pase por la cabeza que una empresa ha incumplido parte del contrato que firmó con su trabajador. Entonces, el incumplimiento de contrato es uno de esos riesgos a los que se enfrentan las partes cuando realizan un determinado negocio jurídico. En otras palabras, es una causa de acción legal en donde un acuerdo vinculante o un intercambio negociado no es respetado por una o más de las partes del contrato, ya sea por un mal desempeño o interferencia con el desempeño de las otras partes. Ahora hablemos sobre los modos de incumplimiento contractual. El incumplimiento puede ser total, parcial o tardío. Total es cuando el deudor simplemente no realiza la prestación debida. Parcial es cuando el deudor cumple solo con una parte de la prestación. A su vez, este cumplimiento parcial puede deberse: 1. Cuando falta algún elemento que configura la prestación, y 2. Cuando uno o varios elementos de la prestación se hallan incompletos. Y por último, el tardío, que es cuando el deudor cumple con la prestación, pero fuera del tiempo acordado o legal. Esto ocurre cuando la obligación está sujeta a un plazo extintivo.
Denuncias por el incumplimiento de las obligaciones familiares. Lo primero a tener en cuenta es la diferencia entre denuncia y demanda. Distinguir estos términos es de vital importancia. En lo relativo a los procesos de familia, la demanda se interpone entre jurisdicción civil, mientras que la denuncia es de ámbito penal. ¿Cuándo se mezcla el derecho penal en las familias? En este caso, el derecho penal aparece cuando uno de los progenitores denuncia al otro como consecuencia de impago de la pensión alimenticia acordada judicialmente con anterioridad. ¿Cómo se puede reclamar el pago de la pensión de alimentos? Este proceso se puede llevar a cabo a través de la vía civil, planteando ante el juzgado que tramitió el proceso de divorcio y custodia de los hijos menores una demanda de ejecución para la que es necesaria la intervención de un abogado y un procurador. Puede solicitarse el embargo de una parte del sueldo o incluso la totalidad de éste a la parte denunciada por el incumplimiento del pago de la pensión, también el dinero existente en cuentas bancarias u otros bienes que posee el obligado al pago. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tardan en tramitirse estas denuncias? Dependerá del juzgado donde se realiza el procedimiento. Es muy probable que el proceso se alargue varios meses. Durante estos meses que dura el proceso, el obligado sigue sin pagar la pensión. Estas cantidades también se reclaman en la misma ejecución. El obligado al pago de la pensión de alimentos puede solicitar la suspensión del pago de la misma en el momento de graves dificultades económicas. La respuesta es sí. Existe la posibilidad cuando se da una situación de verdadera insolvencia económica. Se trata de una medida de carácter muy restringido y excepcional, en todo caso, temporal. ¿Dónde y cómo puedo presentar la denuncia? La denuncia se puede presentar en la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Juzgado y la Fiscalía. No es necesario abogado ni procurador, aunque también pueden presentarse a través de estos profesionales. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué consecuencia tiene la denuncia? Si se dan los requisitos del delito de abandono de familia, se lleva a cabo un procedimiento penal en el que el fiscal, y también puede hacerlo un abogado de la persona denunciante, va a solicitar una condena penal, que puede consistir o bien en una pena de prisión de 3 meses a 1 año, o bien la imposición de una multa entre 6 a 24 meses, cuya cuota daría a depender de la situación económica del condenado. Al tratarse de un procedimiento judicial, se realizará una investigación al patrimonio de la persona denunciada, quien a su vez podrá justificar en su escrito de defensa lo que desea alegar a su favor y aportar las pruebas correspondientes. Si hay sentencia condenatoria, el cumplimiento de esa pena de prisión o el pago de esa multa no eximen el pago de las pensiones. Ahora, para seguir con el tema, ¿qué pasa si se da el incumplimiento del contrato? Se activan los mecanismos de ley que respaldan la efectividad de un contrato, como son penalidades, resolución del contrato, ejecución de garantías y la sanción por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿En qué casos se aplican las penalidades? Las penalidades se aplican por mora o por otras penalidades que no están, pero que se consideran teniendo en cuenta que deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. ¿En qué casos se ejecutan las garantías? Se ejecutan garantías en los siguientes supuestos: cuando el contratista no renueva la garantía antes de la fecha de su vencimiento,
la resolución por la que se resuelve el contrato haya quedado consentida. Por laudo arbitral, se declare procedente la decisión de resolver el contrato, transcurrido 3 días hábiles de haber sido requerido por la entidad. El contratista no cumple con pagar el saldo a su cargo. Resuelto declarado nulo, el contrato existe a riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago. En cualquiera de los supuestos, la entidad notifica al contratista, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para que devuelva el monto pendiente a amortizar, bajo percibimiento de ejecutar la garantía. ¿En qué casos se resuelven los contratos? Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, que imposible de manera definitiva la continuación del contrato, incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. La entidad puede resolver el contrato en los casos en el que el contratista incumple injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. Haya llegado a incumplir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos que la entidad incumple injustificadamente con el pago y u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 136. Bueno, ahora para terminar, en conclusión, incumplimiento del contrato es no cumplir con los acuerdos establecidos en la adquisición de un servicio, inmueble o producto o algún trato.